Es convide a tots a participar de manera directa al programa via internet, Facebook, el nostre perfil és Coses que passen, RTBB, ahí poden consultar els nostres continguts, fotografies dels convidats que passen, pel Coses que passen i també fer suggerències o acotacions als comentaris i als continguts de què parlem al seu programa, el Coses que passen. Avui en tertúlia, com sempre és un plaer saludar Pau Klein, economista. Molt bona vesprada, Pau. Hola, buenas tardes. I també saludem el nostre Isidro Niñerola, advocat de família i president dels advocats de famílies d'Espanya. Isidro, també bona vesprada per a tu. Bona vesprada. Bé, jo no sé si els dos sense corbata, jo no sé si és que ja un poc ofega, provoca suor la situació internacional que s'està vivint, de la qual no s'escapa ningú a l'hora de tractar-la ja en un cafè, inclús en l'ascensor. Crec que pot haver desbancat a l'oratge com a tema recurrent, no? Per parlar amb els veïns i passar el rato mentre pugem al nostre pis. És angoixós, no? Sí, una situació d'angoixa. De angustia, no sé si la verdad. viviu igual, Pau y Sí. Isidro. Bueno, yo desde luego la angustia de llevar la corbata sí, porque esta mañana me la he puesto, porque no he tenido más remedio, pero me la he quitado a mediodía. Pero sí, desde luego la angustia que nos están transmitiendo los medios de comunicación, pues no sé si será tal. Yo es que a veces ya me pregunto si no estamos también en una sociedad y en un estado alarmista excesivamente de querer que algo pase o que haya aquí una hecatombe. Y no sé, yo no entiendo de economía, antes lo estamos comentando ahí fuera, pero que bueno, los problemas de verdad es cuando una persona pasa auténticas necesidades. Ah. Pero realmente esta crisis es real. No sé, Pau, que es economista, a lo mejor nos lo explicará mejor que yo, pero de verdad... O de vegades les crisis de confiança provoquen crisis reals. ¿De també, verdad el no? dinero no siguen teniéndolo los bancos? Porque es que yo es lo que me pregunto, ¿no? Creo que la crisis es de verdad y la tenemos aquí. Y es una crisis muy en parte debida a que hicimos una unión económica, creímos que Europa era economía y se nos olvidó que tiene que haber una política. Y sin una unión política en el que cuando llegan estas situaciones hay alguien con representatividad que pueda dar la cara y pueda decir que va a tomar medidas a medio y largo plazo, los mercados se ceban en nuestro caso, contra Europa. Porque tenemos una economía potente, pero una unión política que al final se reduce a conversaciones telefónicas entre Sarkozy y Merkel. Y eso no representa a los 27 países de la Unión Europea. Potser està deixat-se en evidència en esta crisi, no? I aquesta assignatura pendent d'una Unió Europea en la qual s'ha parlat molt d'unió monetària, però s'han deixat unions fiscals i polítiques aparcades. Efectivamente, creo que eso ha sido lo que ahora se está viendo. Mientras todo ha ido bien y hemos sido todos ricos, ha funcionado bien, pero ahora que empiezan los problemas, necesitas que haya un líder europeo que pueda tomar las riendas de esta situación, y no lo tenemos. I, de fet, com veieu aquests missatges un poc contradictoris de vegades dels mandataris internacionals? Angela Merkel, per exemple, ha llançat un missatge ara de tranquil·litat, diu que se sent molt optimista, assegura que els països de l'eurozona trobaran el camí per a que Grècia rebi el segon paquet de rescat. Barack Obama apuntava directament Itàlia i Espanya. Claro, es que claro... ¿Això ayuda o perjudica? Yo creo que ayuda ese optimismo que viene de repente, pero también aparece el pesimismo, porque ya nos dicen que el mes que viene que Grecia no va a poder pagar absolutamente ningún tipo de pago. Pero yo, por otro lado, es que no sé si llegará el momento de verdad de intervenir todas las economías europeas. O sea, de alguna manera crear verdaderamente, independiente del Fondo Monetario Internacional y de los grandes organismos que tenemos, que realmente haya una auténtica unión, como dice Pau, que realmente estén las economías, que vayan todas a una, no que vaya cada una por su cuenta, porque aquí, mientras a uno no le toca, muy bien, los demás están callados. Pero el problema es si nos empieza a tocar a todos y empieza esto a un efecto dominó que realmente nos pueda tocar a nosotros, claro. Bé, ara en estos moments els que pitjor ho estan passant són els nostres veïns grecs. Així tenim un... patriota elé, Yanis Lamdas, de dramaturg grec. Bona vesprada, buenas tardes, Yanis. Buenas tardes. Desde hace 10 años en España, Yanis. Sí, justo 10 años. ¿Y cómo? En septiembre de 2001. Ajá. ¿Y cómo lo está viviendo desde la distancia? Hablaba el gobierno, al menos la información que se está publicitando en los medios de comunicación, el gobierno heleno ha reconocido... Bueno, con todo, con internet y con la relación que tengo yo, que es diaria,
con Grecia no lo vivo con tanta distancia, tanto de dentro como de fuera. Además, imagino que tiene familia allí, ¿no? Sí, ahora mismo. Tengo familia allí y voy muy a menudo, voy 5 o 6 veces al año, así que el contacto es muy directo y casi permanente, casi como si viviera ahí. ¿Es de angustia la situación que están viviendo? Lo digo porque, fíjese, lo de no tener dinero para pagar los salarios y las pensiones durante un mes. Bueno, eso es lo que hoy vino en las portadas de todos los medios. Sí. Y parece que para que todos tengan lo mismo, de algún sitio se habrá dicho. Y no sé, porque cada vez otra cosa se pone como la noticia que todos tienen que transmitir. Yo no veo, no sé si va a pasar al final, pero sí que creo que Grecia está en quiebra desde hace muchos años, en muchos sentidos. Desde que cambió así el modelo, digamos, de cultura, de entender la vida, de compartirla, no es solamente económico. Y de verdad yo el último año por lo menos que estamos así en las portadas de todo el mundo, como Grecia, como griegos, alucino con la capacidad que tenemos. 10 millones supuestamente se está vendiendo, lo que creo yo, que pueden destrozar la economía del mundo. Ole para nosotros, porque si de verdad la economía de un país pequeño de 10 millones puede destrozar la economía del mundo, algo yo no he entendido bien de la economía. De otro punto de vista, veo que se está todo muy bien organizado. Yo creo que detrás de todo eso de la economía, especialmente en el caso de Grecia, hay más cosas de geografía, de una riqueza que hay en Grecia como de petróleo, de gas natural, y creo que funciona ahora mismo como un laboratorio y que han cogido un animal para experimentos y ya luego vendrán por aquí, por la península ibérica o más allá, cuando sacan las conclusiones. ¿Cómo se humilla un país? Porque hay que ver vosotros, por ejemplo, como periodistas y como ciudadanos, hay que ver qué conocemos los últimos 2 años sobre Islandia. Porque no me sorprende que no hay noticias sobre Islandia, porque han detenido banqueros, eso es una noticia que os doy, si no la tenéis, se han detenido banqueros, se han puesto en la cárcel, se hizo un juicio a un primer ministro que otras cosas decía y otras cosas hacía, y el pueblo se organizó de una manera, y me sorprende que no sale ninguna noticia ya desde Islandia, como si no existiera, como si se ha congelado. Y Yanis, todo. una pregunta, ¿se ha detenido, se ha metido alguien en la cárcel en Grecia? No, eso es un problema, porque en Grecia no se hizo todo bien, no me gustan ni las víctimas, ni rodearme, ni sentir mucho menos víctima. En Grecia se hizo las últimas cosas, los últimos 30 años, la mayoría de las cosas se hicieron mal, como un chulo que aprovecha de la prostituta. Es la manera en que se trató el pueblo griego para que se mantenga una gente en el poder. Ha prostituido a un país, nos estaban dando dinero, en vez de hacer la infraestructura, estaban dando dinero en mano, en muchas formas, y todos somos responsables de todo eso. Pero desde luego, la comunidad europea, que ahora tan sorprendida, tan con la boca abierta, muy mal lo ha hecho, porque si uno se está portando durante 30 años supuestamente así, menudo sueño tenían, profundamente dormían, porque en Grecia las cosas no se hicieron bien, es verdad. Yanis, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias. Que vaya molt bé. Buena tarde. Igualmente, Yanis. En tot cas, també hem de dir que el fet que dir a Yanis com un país com Grècia pot arrossegar i fer que faça fallida, diguem-ne, tot un sistema, però és que no oblidem que
sobretot la gran banca d'Alemanya i França és la principal acreedora d'Atenes, junt al sector financer grec, que s'ha dit que ahí estaria les conseqüències fatals, no? En primer lloc, d'eixa fallida, en fi, possible, hipotètica fallida de Grècia en les economies d'Alemanya i de França. Després, Espanya, d'alguna manera, podrien dir que ens arribaria l'efecte contagi, no? Però ahí estaria, d'alguna manera, la implicació en un principi de que Grècia farà fallida en Alemanya y Francia, ¿no? Son los principales acreedores de Atenas en estos momentos. Yo creo que efectivamente Grecia representa aproximadamente el 2% del PIB de la Unión Europea. El problema es que es como cuando rompes un eslabón o si quitas el último bote de una estantería de tomates y empiezan a caerse todos. No tenemos ningún mecanismo que evite que al arrancar una de esas piezas se desmorone todo el castillo de naipes. Sí, no, yo opino lo mismo, o sea que el problema más grave sería eso, el arrastre, sobre todo por eso están tan preocupadísimos Sarkozy y los franceses, porque claro, se dice que si nos arrastra España, pero el problema es que Francia y Alemania son acreedores de Grecia, y entonces, claro, ahí es eso, el efecto dominó y el efecto de la pescadilla que se muerde la cola, que ya veremos realmente el punto final de toda esta cuestión. El punto final, primer, si fa fallida Grècia, i després, segon punt, en el cas que fer fallida, si això podria afectar-nos, si també n'hi ha un risc de possible rescat per a Espanya. Javier Andrés, bona vesprada. Hola, buenas tardes. Javier Andrés és catedràtic d'Economia de la Universitat de València. ¿N'hi ha un risc en estos moments de rescat per a Espanya? Bueno, depende de cómo se mira el riesgo, ¿no? La posibilidad siempre existe para España. Si realmente la situación sigue empeorando, llega un momento en que la prima de riesgo que tenemos que pagar es muy alta, realmente no hay ninguna posibilidad de que un país pueda financiarse a tipos tan elevados como los que habían tenido en el mercado Grecia o Portugal o Irlanda. Todavía estamos lejos, pero es cierto que el nivel es bastante alto y en esa zona cualquier situación que pueda provocarse, pues como estaba escuchándoles a ustedes ahora, en Grecia o en alguna otra economía europea, puede tener sus efectos. No tanto por la situación concreta de la economía española, sino porque si se acaba cerrando el mercado de crédito también para la deuda soberana, si los bancos europeos tienen problemas por su exposición a Grecia, tanto por si pierden dinero digamos en cantidad importante, como por si realmente se asustan y encuentran más difícil seguir comprando o comprar deuda española, pues sí podemos tener algún problema. No lo veo inminente, pero algo que a lo mejor hace un año hubiéramos podido descartar de una manera más clara, en este caso hay que tener todas las posibilidades abiertas. ¿Qué supone que un país haga quiebra, esté en quiebra? Hablando ya refiriéndome a Grecia en estos momentos. No sé si usted considera que es probable que se produzca esa situación. Que un país esté o no en quiebra hay dos formas de verlo. Una es si realmente está en quiebra técnica, es decir, un poco lo que debe es más de lo que puede ingresar en un plazo razonable de tiempo. Pero la segunda cuestión es cuán exigible es su deuda, es decir, cómo se comportan los acreedores, y en este caso los acreedores son los bancos europeos y también los fondos de rescate europeos que se han planteado el evitar esta quiebra, ¿no? Luego, ahora yo creo que está más en manos de la política que de la economía directamente. Es decir, el hecho de que Grecia ahora anuncie que tiene dificultades para pagar las nóminas, las pensiones el trimestre que viene, sí, indica que realmente la situación económica y presupuestaria es muy mala, ¿no? Ahora, si realmente va a acabar quebrando o no, depende, insisto, de la exigibilidad de esta deuda, y eso depende mucho de que se libere el segundo plazo del rescate, de que los distintos mecanismos que ha planteado Europa y el área monetaria y la Unión Económica y Monetaria se hagan operativos, y eso, como digo, es una decisión más política que económica, ¿no? Luego tenemos que ver si Europa va a querer dejar caer a Grecia o no. Por ahora los síntomas son que no, y Angela Merkel insiste mucho en que no lo va a hacer, pero realmente depende de, como digo, de una decisión política. Claro, y en caso de que hubiera un rescate, ¿esto cómo afectaría en la práctica a ese país rescatado? Para los ciudadanos, sí. Bueno, sí. Un rescate ya lo ha habido. Sí. Es decir, Grecia... no, me pongo en la piel del posible rescatado. Bueno, ya lo ha habido. Alterno Grecia-España. Hay quien habla de que ha habido un rescate encubierto con España. Yo no sé si está también de acuerdo, señora Andrés. Bueno, el hecho de que el Banco Central Europeo esté comprando deuda española es un paso intermedio, digamos, ¿no? Y de hecho esto nos ha obligado a hacer la última reforma constitucional
y la última reforma laboral, ¿no? O sea que, bueno, ¿cómo afecta al país rescatado? Pues básicamente la cuestión es muy sencilla de exponer, mucho más complicada de vivir, sin duda. El país que tiene que ser rescatado básicamente tiene un problema para financiar cualquier gasto por encima de sus ingresos, porque el endeudamiento es extraordinariamente caro y simplemente no se puede. Usted si va al banco y le dicen que sí, que le dan un crédito, pero vamos a exagerar, a un 20% de tipos de interés, pues directamente mejor no lo va a tomar, porque si hoy se encuentra en una situación de apuro que le obliga a endeudarse, imagínese el año que viene cuando tiene que devolver el capital y un 20% de intereses, ¿no? Luego, un país que tiene que ser rescatado es porque está en esa situación, y entonces lo primero que tiene que mostrar es que hace los cambios presupuestarios suficientes y necesarios como para que sus finanzas van a ser sostenibles en el futuro, para que no va a tener que recurrir a más rescates. Esto es un arma de doble filo. Lo tiene que hacer porque Europa como tal no puede seguir bombeando dinero a Grecia, pero a la vez si lo hace de una manera muy drástica pone en peligro el crecimiento económico. Luego realmente es una situación muy delicada, muy compleja, i obliga a los ciutadans del país correspondiente a sacrificios econòmics importants. Estic compartint conversa amb vostè al costat dels dos tertulians, Pau Klein, que és economista, i Isidro Niñerola, advocat de família. Pau me feia un senyal que volia. Tenia alguna punta a fer-li al senyor Andrés. Señor Andrés o Javier, yo me planteo, se han exigido unas medidas de ajuste muy duras para la reducción del déficit de Grecia, pero en ningún momento se le han pedido medidas de fomento del empleo o de crecimiento. ¿No cree que para esta población que se les está exigiendo algo tan duro, si viera que desde la Unión Europea se exige además unas medidas de que los políticos se sentaran a pensar cómo van a solucionar el problema a medio y largo plazo al pagar la deuda, sería más fácil de digerir y tal vez se conseguiría el apoyo de la población en lugar de la población saliendo a la calle? Bueno, yo quisiera creer que sí, pero no sería tan optimista, digamos, con esa solución. Por una razón, cuando uno no puede tirar del presupuesto para hacer políticas de fomento al empleo, no puede tirar de una manera masiva del gasto, de aumentar el gasto público, reducir los impuestos, porque la propia situación presupuestaria se lo impide. La única manera en la que puede compensar esto con medidas de fomento del empleo son con medidas laborales muy drásticas, que básicamente acaban reduciendo la protección a los trabajadores y acaban reduciendo los salarios. ¿Y si actuáramos con medidas estructurales de fomento de IMAX de a medio y largo plazo? Estas son las medidas estructurales, es decir, reformar los mercados para que sean más competitivos, y básicamente lo que ha pasado con Grecia, en cierta manera también con España y con otros países europeos, es que hemos perdido competitividad de una manera muy rápida. Es decir, el estar en el euro nos ha traído muchas ventajas, pero nos ha traído una desventaja que ha sido por descuido nuestro, ¿no? Nos hemos acostumbrado a vivir importando mucho capital del exterior, ¿no? Entonces hemos perdido mucha competitividad. Ahora, cuando tenemos que recuperarla, porque ya no nos podemos endeudar en el exterior y tampoco podemos aumentar la demanda interna con el gasto público, la única manera en la que podemos hacer esto es, como digo, con reformas estructurales, pero estas reformas estructurales consisten fundamentalmente en recuperar competitividad, y esto a medio plazo pasa por cosas como la educación, la innovación, la productividad, pero a corto plazo lamentablemente pasa por un apretarse más el cinturón, por un moderar los salarios y por hacer unas condiciones laborales que sean más favorables al señor que quiere invertir, ¿no? Entonces, en cualquier caso, por un lado o por otro, pues nos toca pagar, digamos, los excesos del pasado, y lo único que hay que procurar es acertar con las medidas para que no estemos pagando una penitencia que además nos vaya a llevar al pozo, no? A nosaltres i als nostres fills. No, Javier Andrés, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat esta vesprada. Ha sido un placer, buenas tardes. Molt bona vesprada. Bé, pues, ho ha explicat perfectament Javier Andrés, ha parlat de Grècia, ha parlat també d'Espanya. El que és ben cert és que la crisi està, d'alguna manera, en les nostres cases també canviant els nostres hàbits. Per exemple, pel que fa als universitaris, sembla que la crisi ha desbordat les peticions per poder estudiar a distància. La universitat, la UNED, a distància, en els últims cursos, concretament este i l'anterior, ha experimentat un augment de gent que vol estudiar a distància. Pot ser no, sembla que les xifres parlen per si mateix. Estalviar despeses degut a la crisi, tindre el mateix rendiment, el mateix benefici, una carrera, però reduint gastos, despeses. Sembla que això ho està d'alguna manera, no sé, contagiant tot, no? Isidro, Pau,
en la vostra vida quotidiana també feu el mateix, però clar, per una altra banda dius, és que si no consumís, que és que una altra persona de ese comercio en el cual compraba y ahora no compre, que es en Balatur. Hombre, yo creo que es muy importante lo que está comentando Carolina, porque nosotros hemos vivido de jóvenes unas economías mucho más austeras y otra manera de vivir la vida, y sobre todo nuestras generaciones, nuestros hijos han vivido una vida basada en otro tipo de gasto, en otro tipo de consumo, y bueno, yo creo que esto nos va a venir muy bien a todos, incluso a las generaciones que son ahora jóvenes, para conocer que el gasto se tiene que moderar, que el gasto no es infinito de alguna manera, ¿no? Y bueno, y la lectura que yo le doy también al tema que comentamos de la educación a distancia es también la posibilidad de simultanear los estudios también con ese posible trabajo que pueda tener alguien, es decir, señor, sí. Esa carencia de formación que se tiene. Yo tengo la suerte, siempre lo digo, aparte de dedicarme al ejercicio profesional, de dar clases en la Escuela de Práctica Jurídica de la UNED y en la del Colegio de Abogados de Valencia, y son dos públicos que no tienen nada que ver uno con el otro. Es decir, uno es un público joven de estudios y el otro es un público que realmente trabaja, tiene su trabajo, tiene su educación, y luego aparte estudian Derecho o porque les gusta o porque algún día quieren efectivamente dedicarse al ejercicio de la profesión. Y sí que hay un grupo importante de capa de la población que o quieren mejorar sus estudios o quizás como consecuencia de esta crisis pues también quieren aumentar su capacidad intelectual, ¿no? Anem a la primera pausa del programa, 4:30, i després tornem amb més coses que passen no tan decebedores.